En la reunión, en la última reunión, donde iniciamos el tema de estabilidad de taludes, definimos lo que es un talud y planteamos la seguridad del talud en función de un coeficiente que denominamos el factor de seguridad. Ese factor de seguridad, recordemos, nos relaciona el esfuerzo cortante resistente en un determinado plano con el esfuerzo cortante actuante o desarrollado en ese plano. La resistencia, recordemos que está en función de los parámetros de resistencia al corte, C', Φ' y del esfuerzo normal a la superficie donde estamos evaluando el factor de seguridad. Y el esfuerzo cortante actuante lo planteamos de dos maneras. Uno, función de las acciones, y otra, función de la cohesión efectiva desarrollada y el ángulo de fricción efectivo desarrollado. Entonces planteamos la ecuación de resistencia, planteamos la ecuación de cortante actuante en función de los parámetros C'' y Φ', y eso nos llevó a esta expresión de factor de seguridad, con la cual definimos los factores de seguridad parciales respecto a la cohesión y respecto al ángulo de fricción. Y se planteó una condición, la cual es que en el plano donde se presente que el factor de seguridad respecto a la fricción es el mismo factor de seguridad respecto a la cohesión, ese es el factor de seguridad respecto a la resistencia del talud. Y se dice que el talud es estable siempre y cuando el factor de seguridad sea mayor que 1, pero vamos a considerar al talud estable siempre y cuando el factor de seguridad sea mayor que 1,5. Planteamos dos procedimientos para evaluar el factor de seguridad, uno gráfico y uno analítico. En el procedimiento gráfico, recuerden que planteamos la ecuación de factor de seguridad para un talud a través del método de Kuhlmann, en donde la única acción que trabajamos fue el peso propio de la masa de suelo. Y al descomponer el peso en una fuerza normal y en una tangencial, esta fuerza tangencial se convierte en la expresión que va en el denominador, que es la fuerza que trata de generar el deslizamiento, y esta componente normal es la que nos ayuda a generar esfuerzo normal para evaluar la resistencia. Esto que está aquí entre el paréntesis es el esfuerzo normal, y esto que está aquí abajo es el esfuerzo cortante, producto de descomponer la fuerza W en una normal y en una tangencial. A partir de esta expresión, lo que hicimos fue darle valores a teta y graficar, primer método, método gráfico, graficar cómo cambiaba el factor de seguridad con la inclinación del plano potencial de deslizamiento. Teta, recordemos, es la inclinación del plano potencial. Y eso nos permite entonces determinar cuál es el menor valor del factor de seguridad y determinar cuál sería la inclinación crítica de dicho plano. Ese fue el método 1. Se hizo un ejercicio y el método 2 nos plantea entonces el resolver ya sea esta expresión de factor de seguridad derivando respecto a teta igualando a 0 y evaluando cuál es la inclinación que hace que el factor sea mínimo. Si se realizan todas esas derivadas, se llega a esta expresión teta crítico, beta más phi desarrollado entre 2. La que se ilustró en clase se planteó fue encontrando una expresión para la cohesión efectiva desarrollada. Derivamos esa expresión, de hecho, simplemente se planteó el procedimiento de manera general, no se realizó paso a paso la demostración. Se citó el texto de la Baraja Das y lo que allí aparece respecto a dicha demostración, y se mostró que el teta crítico es beta más phi desarrollado entre 2. A partir de esta expresión y donde el factor de seguridad
lo hemos planteado como muy buenas tardes, Eder Mercado. Eder, ¿ingresaste, Eder? Eder Mercado. Eder, cuéntame, ¿por qué tienes, Eder Montes Mercado, por qué tienes problemas con el acceso? No, profe, lo que pasa era que, no sé, yo lo di en el computador, entré con el link del correo, pero no salía y los compañeros me decían que ya estaban en clase. Tienes que verificar que el correo con el que estás entrando es el correo, que aquí aparezca en la pestaña el correo al que te llega el link, porque si entras con otro correo tienes que estar pidiendo autorización. Entonces, verifica, por favor, que estás con el correo apropiado, que no debe pasar que pidas autorización. Bueno, continúo entonces. Planteamos entonces este sistema de ecuaciones, donde tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es la expresión para el factor de seguridad parcial respecto al ángulo de fricción. Y recordemos que se planteó una condición y era que cuando el factor de seguridad respecto a la cohesión se hace igual al factor de seguridad respecto a la fricción, ese es el factor de seguridad global. Y eso fue lo que nos ayudó a plantear este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolver de forma analítica, ya sea a través de estas expresiones o ya sea a través de estas expresiones. Y resolvemos gráficamente con ayuda de esta expresión de factor de seguridad. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es explicarles en qué consiste el taller, pero voy a aprovechar esta diapositiva para iniciar la explicación. Todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Señor. Sí, señor. en esta, la presentación que se hizo para la evaluación del factor de seguridad en clase, y es la que ustedes encuentran en el texto de la Baraja Das, incluye solo como acción al peso. Y fíjense que el procedimiento para llegar a la expresión de factor de seguridad fue descomponer la acción en una tangencial y en una normal al plano, y luego a partir de esas fuerzas reemplazar en el esfuerzo normal y reemplazar en el esfuerzo cortante actuante. Ahora yo lo que les voy a plantear es que incluyamos unas nuevas acciones. Entonces, en la presentación ustedes encuentran una sobrecarga, encuentran fuerzas sísmicas, encuentran presión hidrostática cuando la grieta se llena de agua. Todas esas son fuerzas que vamos a sumar al peso y son fuerzas que debemos descomponer en una tangencial y en una normal. Y una vez ya las tenemos sobre el plano potencial de deslizamiento, las involucramos en el esfuerzo normal, efectivo, y en el esfuerzo cortante, actuante. Y así llegamos a una expresión de factor de seguridad incluyendo la nueva acción, ya sea la sobrecarga, ya sea la presión hidrostática, ya sea la fuerza de sismo. En eso consiste el taller, en resolver un talud que será entregado al grupo, resolver un talud bajo diferentes condiciones de carga. ¿Resolver qué? El factor de seguridad de ese talud. Y cada integrante dentro del grupo va a presentar una variación en la cohesión, va a mantener la altura del talud, se va a mantener la pendiente del talud, se va a mantener el peso específico, el ángulo de fricción. La única diferencia entre integrantes de grupo va a ser la cohesión. Y van a ser 5 casos de carga los que se van a trabajar. Por lo tanto, la idea es que cada integrante dentro del grupo se haga responsable
de un caso de carga. Entonces, en la presentación ahí les muestro, pues, o les recuerdo el ejemplo que está en el texto de la Brajadás, el concepto de altura crítica para un factor de seguridad de 1, y estos son los casos que vamos a trabajar. ¿Ok? Aquí está el caso de clase, que ya está resuelto. Ya la expresión para factor de seguridad no tenemos que demostrarla, simplemente la colocamos ahí en la presentación que ustedes van a entregar. Y los casos 2 al 6 son los que van a trabajar ustedes. Son 5 casos y cada estudiante debe hacerse cargo de un determinado caso. Entonces, el caso 2, observen, hace referencia a incluir unas fuerzas que son, se denomina un método pseudoestático en donde la carga dinámica de sismo la reemplazamos por unas fuerzas estáticas sobre la estructura, en este caso sobre el talud. Y hay una fuerza horizontal y hay una fuerza vertical. Deben notar que esa fuerza horizontal es función del peso y la fuerza vertical es función del peso. Ya el peso sabemos cómo determinarlo. Y este coeficiente KH y este coeficiente KB yo se los voy a suministrar. Ustedes no tienen que evaluar esos coeficientes. Es decir, que simplemente conociendo el valor de KH y de KB y ya teniendo la expresión para calcular el peso, multiplicamos el peso por el coeficiente KH, el peso por el coeficiente KB y ya tenemos las fuerzas. Ahora, el trabajo del estudiante, ¿cuál será? Coger esta fuerza vertical, descomponerla en el plano, coger esta fuerza horizontal, descomponerla en el plano y ya con las fuerzas normales y tangenciales involucrarlas en la expresión de factor de seguridad y encontrar una expresión de factor de seguridad para el caso 2. ¿Se entendió? El caso 2. Sí, profe. Muy bien. Profe, disculpe, ¿puede por favor Sí, repetirlo desde el caso? con mucho gusto. Gracias. ¿Sí entendiste lo que expliqué acá? Cuando recordé esto, Sí, señor. ¿esto lo entendiste? Sí, claro. Bueno, muy bien, entonces voy a explicar esta diapositiva aquí. Si entendiste esto, aprovecho la diapositiva. Entonces, ahora lo que les estoy dando es una nueva fuerza vertical, que es el producto de un coeficiente KB por W. ¿Cuál W? Este mismo W que está aquí. Esta nueva fuerza vertical tienes que descomponerla en una normal y una tangencial en el plano. Y tienes ahora una fuerza horizontal, K, una fuerza horizontal que es el producto de KH por W, y esta fuerza horizontal tienes que descomponerla en una normal al plano y una tangencial al plano. Cuando ya tienes todas esas fuerzas sobre el plano potencial de deslizamiento, actuando como una normal y una tangencial, esas fuerzas las conviertes en esfuerzos, recuerda, dividiendo entre el área, es el segmento AC, y el esfuerzo normal es el que va aquí, en esta zona. Y el esfuerzo cortante es el que va en esta zona. No sé si ya se entendió. Todo claro. Perfecto. Ahora tengo el caso 3. El caso 3 es peso de suelo más sobrecarga. Entonces tenemos una sobrecarga sobre el talud que nos puede representar, por ejemplo, una ciclorruta, nos puede representar una vía, nos puede representar una edificación, nos puede representar, por ejemplo, una acumulación de materiales en la superficie del talud, una sobrecarga Q, una sobrecarga uniforme, que es una forma de modelar la estructura o el problema que tenemos en la práctica para involucrarlo dentro del modelo matemático. Entonces, esta fuerza distribuida la vamos a convertir en una fuerza puntual y esa fuerza puntual es la que vamos a descomponer en normal y tangencial y nuevamente vamos a la expresión de factor de seguridad e involucramos la sobrecarga en la expresión de factor de seguridad. Cuando se le entreguen los datos al grupo,
yo les voy a decir cuál es la magnitud de Q. 10 kilopascales, 15 kilopascales, 20 kilopascales, no sé qué dato le corresponde al grupo. Entonces, ¿qué hay que hacer con el caso 3? Coger la carga distribuida, convertirla en una puntual, y esa puntual es la que vamos a descomponer sobre el plano. Y luego de descomponerla, el esfuerzo normal es la fuerza normal entre el área del plano potencial de deslizamiento y el cortante actuante es la fuerza cortante entre el área. Por supuesto, la fuerza cortante ahora está en función no solo del peso de la cuña de suelo, sino también de la sobrecarga. ¿Se entendió? Sí, profe. Prácticamente aquí vamos a regresarnos un poco a estática, en cómo descomponer una fuerza sobre un plano, y vamos a prácticamente a convertir ese problema estático, o vamos a ayudarnos en el equilibrio estático allí para calcular la expresión o para determinar la expresión de factor de seguridad de un talud a través del método de Kuhlmann. Miren este caso, el caso 4. El caso 4 incluye la fuerza sísmica, pero también incluye la sobrecarga. Es decir, que este caso 4 es el caso general del caso 2 y el caso 3. Si resolvemos este caso, ya tenemos resuelto el 2 y el 4, porque si yo resuelvo este caso, como la expresión de factor de seguridad va a estar en función de Q, pues si yo hago Q igual 0, me queda el caso 2. Y si yo resuelvo este caso y digo KH y KB son ceros, pues entonces me queda el caso 3. La recomendación que yo le hago al grupo es que cada integrante dentro del grupo se haga cargo de una demostración, y esa es la que van a adjuntar en la presentación. ¿Para qué? Para que cuando el integrante que le corresponde a este caso encuentre su expresión de factor de seguridad, si él hace Q0, debería llegar a la misma expresión de factor de seguridad del caso 2. Y si hago KH y KB0, debería llegar a la expresión del caso 3. Y eso permitiría concluir si estamos haciendo las cosas bien. En la medida en que ustedes, cada uno trabaje de manera independiente, resuelva y luego comparen entre ustedes y lleguen a lo mismo, pues quiere decir que eh, pues de seguro tienen el procedimiento bien. Por supuesto, van a tener la oportunidad también de hablar con otros compañeros de otros grupos. Es posible que no lleguen exactamente a la misma estructura de factores de seguridad, pero sí, cuando reemplacen los datos, deben llegar al mismo valor de factor de seguridad. ¿Ok? Entonces, la estructura de la expresión de factor de seguridad tiene que ser algo como esto, pero puede ser algo distinto en la medida en que cada integrante simplifique y logre, digamos, una expresión distinta, pero igual cuando reemplacemos los datos, pues tenemos que llegar exactamente al mismo valor. ¿Ok? Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, si hacen, si se comunican entre grupos, que ustedes simplemente le digan a un grupo, bueno, pásame los datos tuyos y yo te evalúo el factor de seguridad, me da tanto. Yo te paso mis datos, evalúame mi factor de seguridad, me da tantos. Deben dar iguales cuando se pasen los datos. Y así ustedes saben que, digamos que lo que están haciendo está bien. La otra forma que puede ayudarles de pronto a verificar que lo que están haciendo está bien, por ejemplo, ¿quiénes asistieron a la charla de Geo5, la del viernes pasado? ¿Quiénes asistieron a la charla? Ninguno. Ninguno se inscribió en la conferencia de Geo5, de taludes. ¿No? Ok, bueno. Otra forma de verificar pues será utilizando el software Geo5. Él permite dibujar el talud, permite dibujar el plano y él calcula el factor de seguridad sobre ese plano que usted dibuja. Entonces, eventualmente, el software también le puede ayudar en eso. Profesora, ¿Sí? yo me inscribí, pero no pude asistir completamente a la reunión. Sin embargo, las clases de ICC quedan grabadas en el canal de YouTube. Sí, quedan todas las del año pasado, todas ellos van montándolas. Pueden verlas en diferido y si alguno quiere
utilizar el software, simplemente pues se ve uno de esos videos, realmente es muy intuitivo el uso de la herramienta y rápidamente pues pueden utilizarla. ¿Ok? Entonces sí, pueden verse los videos. De hecho, siempre cambian al presentador, entonces pueden verse diferentes explicaciones. Algunos explican mejor que otros, entonces se pueden sacar un ratico a eso si tienen el tiempo. Bueno, ¿se va entendiendo hasta aquí, hasta el caso 4? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora vamos al caso 5 y al caso 6. Para eso, vamos a irnos un momentico aquí a la presentación de... es la de archivo, abrir... La depresión lateral y recordar lo que es la profundidad de la grieta por tensión. ¿Ok? Entonces, aquí, en este ejercicio, en el video, ustedes encuentran, y en el texto de la bajada, pues ahí encuentran que la forma de determinar la profundidad de la grieta es igualando a cero el esfuerzo horizontal activo. Y en este caso particular, esta es la expresión para la profundidad de la grieta. Entonces, la profundidad de grieta que vamos a trabajar en el tema de taludes debe obtenerse siguiendo este procedimiento que fue explicado en el tema de presión lateral de tierras. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es trabajar dos casos de taludes con grieta. Aquí tenemos el caso 5, es incluir como acciones el peso del suelo y la grieta con agua. Entonces, al tener la grieta con agua, vamos a involucrar dentro de la grieta una altura de agua que yo llamo HW. Entonces, la expresión general para este caso 5 tiene que estar en función de una altura HW, que es la altura de agua dentro de la grieta. Entonces, HC es la altura de la grieta y HW eventualmente puede ser 0, es decir, la grieta está seca. HW puede ser, por ejemplo, el 50% de HC o HW puede ser el 100% de HC, es decir, que está totalmente llena de agua la grieta. Yo le voy a indicar al grupo qué caso le corresponde calcular. Ahora, a partir de esta altura de agua dentro de la grieta, vamos a tener un empuje de agua. Simplemente lo calculamos a partir de un empuje hidrostático. Es un triángulo que está en función de la altura de agua, calculamos el empuje y esta fuerza horizontal por el empuje del agua es la que se tiene que descomponer sobre el plano. Ahora, observen ustedes que al formarse la grieta, ya dejamos de tener la forma de triángulo para la cuña de suelo y ahora tenemos es una forma de trapecio en la cuña de suelo. Entonces la expresión para el peso va a cambiar porque ahora estará en función de esta nueva geometría, estará en función de HC. Entonces aquí tenemos que calcular el peso en función de esta nueva geometría, que es un trapecio, y ese peso descomponerlo sobre la longitud del plano potencial de deslizamiento. Fíjense que ahora no es el segmento completo AC, sino que la longitud ahora fue cortada por la posición de la grieta. Entonces, la grieta puede darse en diferentes posiciones dependiendo de la inclinación teta que le demos al plano, pues así existirá entonces una determinada longitud asociada al plano. Y sobre este plano es que debemos descomponer esta fuerza horizontal por el empuje del agua. Y ese es el caso número 5. No sé si está claro o si hay que repasar algo. Profe, disculpe, ¿puede explicarlo de nuevo? Con mucho gusto. ¿Tienes alguna pregunta en especial o algo qué partecita no entendiste o explico todo así? Vamos con todo enseguida. Sí, con todo, profe. Me enredé. Ok. Bueno, entonces voy a aprovechar este dibujito que está acá arriba. Bueno, este de aquí.
este de aquí. Vámonos aquí. Entonces, mira que cuando no tenemos grieta, el plano va desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Pero Sí, si profe. ya yo involucro la grieta, entonces, aquí tengo la grieta, si yo involucro la grieta, ya el plano no va hasta aquí, ya el plano, vamos a dibujarlo acá con otro color, amarillo, ahora el plano va de aquí, va por aquí, y el plano llega hasta aquí, dada la presencia de la grieta. ¿Ok? Esa para esta inclinación teta. ¿Ok? Pero yo puedo tener, vamos nuevamente en rojo, la grieta puede estar aquí. Y en amarillo vamos a dibujar el nuevo plano para otra inclinación teta. Sería este. Entonces, la altura o la profundidad de la grieta siempre es la misma. Pero la longitud del plano donde estoy o donde voy a descomponer las fuerzas va cambiando en función de la inclinación teta. ¿Sí me vas entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Ahora, voy para este dibujo de acá. Aquí. Cuando ya yo tengo una grieta, ya no es un triángulo, sino que realmente al tener la grieta, ahora lo que tengo aquí es este trapecio. Y para ese trapecio es que tengo que calcular el peso de la masa de suelo. Y eso si la grieta no está llena de agua. Y si la grieta está llena de agua, entonces, vámonos en azul. Ahora tengo adicional aquí un diagrama de presión de agua que genera una fuerza horizontal que es un empuje. Un empuje debido al agua. ¿Cómo calculo ese empuje? Gama del agua por la altura de la grieta y por la altura de la grieta entre dos. Ese es el empuje. Esa fuerza horizontal tengo que descomponerla aquí también sobre el plano potencial de deslizamiento. ¿Sí se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre un análisis que puede que sea también efectivo para ese caso. Sí. Considerar cómo se llama la cuña de suelo que está hasta al fondo de la grieta por tensión, Sí. como si fuese Ajá. una cuña de sobrecarga, y se adiciona el empuje por el agua. Y se tiene en cuenta que la altura efectiva sería h menos la profundidad de la grieta, y se maneja como un triángulo, diría yo. Me gustaría que esas palabras las llevaras a una ecuación y me enviaras eso al correo y yo te digo si está bien o no y por qué no está bien en el caso de que no esté bien, y si está bien, pues está bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, ok, Para profe. que esas palabras las conviertas en ecuación y ya yo analizo qué es lo que me quieres decir. ¿Ok? Ok, profe. Perfecto. Listo. Muy bien. El caso 6 es un caso general donde tenemos la fuerza de sismo y tenemos la grieta con agua. ¿Ok? También con una altura HW. ¿Ok? Entonces, este caso 6 es un caso general para el caso 5. Porque si yo al caso 6 le digo KH0 y KB0, pues me queda el caso 5. Es decir, que estrictamente hablando, con dos demostraciones que yo haga sería el caso 4 y el caso 6, ya tengo resuelto estos 3 casos adicionales. Pero la recomendación que yo le hago al grupo es que cada integrante se haga cargo de una demostración. Y de hecho, que cada integrante se encargue de revisar la demostración del otro compañero. Estoy hablando dentro del grupo.
para que así todos manejen todas las demostraciones, porque si en la sustentación yo le digo, Pedrito, por favor, explícame la demostración del caso 6 y resulta que él hizo fue el caso 3 y no estudió la demostración, pues entonces de pronto va a entrar a tener problemas en la sustentación. Entonces la idea es que cada uno maneje cualquiera de las demostraciones de factor de seguridad. Y de hecho, la idea es que en lo que van a entregar de manera individual, cada uno se encargue de dejar registrada la demostración que le corresponda. Pero es importante que no deje de estudiar las otras. Muy bien. Entonces, ¿están claros los casos? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a esta diapositiva. Ustedes la tienen allá en el PDF. El objetivo general del taller dice investigar el efecto que tienen las diferentes acciones. Y entonces, entre paréntesis, coloco los casos. Las acciones que estamos trabajando, ¿cuáles son? Estamos trabajando peso, estamos trabajando sobrecarga, estamos trabajando sismo y estamos trabajando presión hidrostática dentro de grieta. Estas son las acciones. El efecto que tiene sobre qué? Sobre el cálculo del factor de seguridad en taludes homogéneos. Vamos a trabajar un talud homogéneo, un solo material. ¿Ok? Los objetivos específicos son dos, principalmente. El primero, encontrar la expresión del factor de seguridad. Me imagino que ya está claro cuál es el procedimiento para llegar a esa expresión de factor de seguridad. Y el segundo, comparar los factores de seguridad evaluados para los diferentes casos. Y entre paréntesis coloqué gráficamente. Es decir, van a utilizar esta expresión de factores de seguridad que ustedes encontraron, le van a dar valores a teta, van a graficar y a partir del gráfico van a evaluar el factor de seguridad para cada uno de los casos. Ahora, aquí hay un tercer objetivo específico en verde que no es obligatorio, es opcional. Y esto es para aquellos que les gusta trabajar con derivadas parciales y es encontrar los tetas críticos para cada caso. Eso quiere decir que tenemos que plantear la ecuación de cohesión efectiva desarrollada, derivarla respecto a teta, igualar a 0 y encontrar el teta crítico. Este objetivo, como no es obligado, sino que es una opción dentro del proceso, esto genera una bonificación y además el grupo que informe que está trabajando en las demostraciones y que así se evidencie con alguna entrega parcial de lo que está haciendo, se le dará una semana adicional para entregar el resultado de dicho trabajo. Entonces, este trabajo va a tener 3 semanas para realizar. La primera semana es la semana que deben ustedes trabajar las demostraciones. La segunda semana ya es a partir de las demostraciones realizar los gráficos, determinar los factores de seguridad. Y la tercera semana, la idea es que terminen de organizar el archivo o los archivos que van a adjuntar en plataforma. Es el PDF y el archivo en Excel, donde van a estar las gráficas de los factores de seguridad correspondientes a cada talud. La primera semana serán demostraciones, así que no van a tener datos. Ya la próxima semana yo a cada grupo le voy a asignar los datos para determinar los factores de seguridad. Ahora, si algún grupo pues alcanza a realizar sus demostraciones y me escribe, profesor, ya tengamos listas las demostraciones, pues entonces ahí se les pasan los datos. Pero en principio la idea es que la primera semana todos estén concentrados en realizar las demostraciones. ¿Cuáles? Las de factor de seguridad. ¿Okay?
Cuando se entreguen los datos, al grupo se le indicará si la grieta está llena de agua, si la grieta está al 50% llena o si la grieta está sin agua. ¿Okay? Pero la demostración tiene que incluir, si yo le digo grieta sin agua, igual la demostración tiene que incluir la altura de agua. Simplemente que hace la altura de agua igual 0 en la demostración. Entonces, este caso es opcional. Ya el grupo analizará pues si le quiere dedicar un tiempo a esto o si realmente pues no presenta nada respecto a esto. Y esto cumple con estos dos primeros objetivos. El número de integrantes pues son los 5 estudiantes que vienen trabajando y cada integrante dentro del grupo se encargará de realizar el análisis de estabilidad de 6 taludes. ¿Por qué son 6 taludes? Porque tienen que hacer el cálculo del factor de seguridad solo para el caso de clase, que es el peso. Entonces son 6 factores de seguridad que va a realizar cada estudiante para el talud. La diferencia entre cada estudiante, van a observar, es que cada estudiante tiene una cohesión diferente. Es la diferencia esencial. Okay. Entonces son 6 taludes, pero tiene que variar el tipo de caso y manteniendo constante la cohesión del suelo. Es decir, digamos que no son 6 factores de seguridad los que va a calcular, sino que son 6 tipos de taludes en donde se están cambiando las acciones, que son los 6 casos. ¿Ok? Entonces, aquí tengo el caso 1, aquí tengo el caso 2, aquí tengo el caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6. Cada estudiante tiene que resolver 6 taludes. ¿Ok? Ya. Profe, una Sí. pregunta. O sea, después que cada estudiante tome su caso y saque la fórmula para el factor de seguridad, entonces vamos a tomar cada uno las fórmulas de los diferentes compañeros para calcular los taludes. Correcto. Tienen que Ok, tener la formulación de los otros compañeros, sí. ok, No gracias. solo para hacer el cálculo, sino para estudiar la demostración también. Entonces, tienen que contar con ella para hacer las evaluaciones. Profe, Sí. en nuestro caso, nuestro grupo contiene 6 integrantes. ¿Cómo haremos en ese caso? En ese momento, pues entonces yo les genero alguna variante para que el sexto estudiante pueda trabajar. ¿Ok? Ok, profe, gracias. El único caso que dejé por fuera es el caso donde está la sobrecarga con grieta y sismo. Es decir, que sería como un caso 7, que sería un caso ya general, incluyendo sobrecarga, pero de seguro pues le cambio alguno de los datos o les doy otro valor de cache o les doy otro valor de, no sé, ahí variamos algo para que trabaje el sexto integrante. Habrá una entrega individual donde cada estudiante hace la entrega de sus correspondientes taludes y hay una entrega de grupo porque la idea es que analicen el efecto que tienen las diferentes acciones. Entonces tienen que reunirse y, por supuesto, analizar lo que está pasando y dado que cada uno tiene un valor de cohesión distinta, pues mirar cuál es el efecto de la cohesión dentro del análisis también. Aquí está el modo de presentación, que es exactamente el mismo modo que trabajamos para el tema de presión arterial de tierras. Y el cuerpo, pues el procedimiento paso a paso de la solución de cada talud analizado. Entonces, en la presentación individual, pues solo van a presentar una demostración, la que le corresponde, y si van a presentar, pues los taludes que van a analizar. Y la solución o lo que van a presentar, pues va a ser algo sencillo. Cuando digo de paso a paso, estoy hablando de, como les fue explicado el ejemplo de clase. Por ejemplo, donde aparece la ecuación
de factor de seguridad, reemplazan los datos en la expresión de factores de seguridad, muestran la tabla donde varían teta, los factores de seguridad, muestran la gráfica y el resultado final de teta crítico y factor de seguridad del talud. ¿Ok? A esto me refiero pues paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, por eso. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que desde ya empiecen a trabajar en las demostraciones de cada uno de los casos. La idea es que ustedes se deben repartir dichas demostraciones para que cada uno trabaje en función de un determinado caso y que luego, pues, se revisen entre ustedes y ya en próximos días les estaré entregando los datos para que empiecen a programarlas. Es decir, pueden hacer las demostraciones, pueden hacer la programación en Excel. De hecho, pueden utilizar estos datos para iniciar, si quieren hacer pruebas. Y después se les será entregado los datos que corresponden a cada grupo. Ya yo les hago la entrega, ya sea a través de un PDF o un correo a cada uno, a cada grupo en particular. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Los grupos asignados anteriormente pues ya permanecen así, no se pueden variar. Pues eso es decisión de ustedes. O sea, yo no obligo a que trabajen con determinadas personas. Ustedes escogen el grupo y si quieren hacer cambios entre grupos, pues simplemente el representante tiene que escribir al correo. Profesor, el integrante tal sale de mi grupo, entra al grupo tal y ese grupo tal, el representante me escribe y me dice, profesor, salió tal integrante y entró tal integrante. Y simplemente me informa. No hay ningún problema en que cambien de integrantes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿El taller pasado también se va a sustentar? Sí, yo en su momento les digo tal día sustentación y pues ese día sustentamos. Ah, bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a que si uno podía verificarlo con el software, Sí. también se puede verificar con Slide. Sí, claro. También se puede verificar con Slide. Sí. Ok, bro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que aprovechen la hora y cuarto que hace falta, las 2 horas y cuarto que hacen falta, para empezar a trabajar en el taller. Y el próximo viernes, pues vence el plazo para tener las demostraciones listas. No se las voy a pedir. Es un plazo, digamos que como cronograma. Y ya de ahí en adelante la idea es que empiecen a trabajar es en el cálculo, en realizar las gráficas, en de pronto programar la ecuación en Excel. Y la siguiente ya sería para organizar la presentación, analizar, concluir. No va a haber modificación de plazo, así que traten de cumplir con el plazo de las 3 semanas. Entregas extemporáneas, pues ya inmediatamente van sufriendo penalizaciones. Entonces, 3 semanas es tiempo suficiente para realizar este taller con calmita. ¿Ok? Muy bien. Si no hay preguntas, dejamos ahí, nos desconectamos y los dejo trabajando entonces en las demostraciones. Y la próxima semana, pues ya empezamos tema nueva. Tema de cimentaciones. ¿Listo? Gracias, profesor. Listo, profe. Bueno, bendiciones, que estén muy bien.